Ahí en esta mañana. Génesis capítulo 6, verso 5. Amén. Voy a dar lectura en esta mañana. Ya se les dio la bienvenida a todos. Ya se les ha dicho en esta mañana. Voy a leer el versículo 5. Dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Oremos en esta mañana. Padre, te agradecemos por tu bondad, y agradecemos, Señor, en esta mañana, Señor, porque, Señor, tú nos has dado fuerzas nuevas en esta mañana para poder levantarnos de nuestro lecho y poder, Señor, Dios mío, a tomar esa decisión en nuestra vida de determinarnos a continuar sirviéndote, Señor. Damos gracias, Señor, por ese servicio, Señor mi Dios, que nos has dado el privilegio de darte a ti, Señor, y que no queremos, Padre, que sea interrumpido por nada ni por nadie. Ayúdanos a hacerte fiel a ti siempre. Oh Dios Santo, te damos gracias por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, por suplir nuestras necesidades, por estar al cuidado de nuestra salud, por también, Señor, cuidarnos y protegernos, Señor, de todos los peligros que enfrentamos día con día, yendo a los trabajos, y algunos manejando, algunos caminando quizás, Señor, pero tú nos has guardado nuestra entrada y nuestra salida, y te damos gracias. Señor, este tiempo de la predicación de tu palabra, Señor mi Dios, y que, Señor, tú estés en medio de nosotros, y que, Señor, tu palabra no caiga, Señor, en balde a la tierra, sino logre el propósito para lo cual es enviado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. 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 Bien. Damos gracias al Señor por este nuevo día, un día cálido, un día hermoso, soleado, y bueno, más con la salvación, ¿verdad? La salvación hace que la vida sea alegre. Amén. Y no importa si, ¿verdad?, usted come quizá, o comemos, ¿verdad?, arroz y frijoles, o, ¿verdad?, algunos quizá puedan comer otras cosas, pero lo importante, hermano, es que Dios es quien hace la diferencia. Damos gracias al Señor por eso. Hay días nublados, hay días diferentes, pero damos gracias al Señor, que el Señor es el que hace la diferencia en todo. Damos gracias a Dios por eso. El Señor hace la diferencia en la vida nuestra, y puede ser la diferencia en la vida de usted si no sirve al Señor en este día.
Amén. Y esa es nuestra oración. Queremos hablar, hermano, en esta mañana de la condición de nuestros días, por título, la condición de nuestros días. Bien, la condición de nuestros días seguramente no nos animará mucho, no tiene mucho de ánimo para quizá nuestra vida, hermano, cuando entendemos que no debe ser así. No hay mucho ánimo en la condición del mundo para nuestra vida, para nosotros poder, ¿verdad?, tener ánimo. Y hay veces que antes de leer el periódico, al mirar la nota roja, nos causa tristeza, hermano, nos causa desaliento, no de servir al Señor, sino de cómo está la humanidad, de cómo está el mundo en su condición. Y es una condición que no es alentadora, pero bueno, nuestra fe no está ahí, nuestra mirada no está ahí, nuestra mirada está en el Señor, nuestra mirada está en Dios. Pero no somos inmunes a los problemas del mundo. Es más, si no nos preocupamos por el mundo, hermano, entonces quiere decir que algo pasa en nuestro corazón y necesitamos tener amor por la humanidad y por la condición en que se encuentra. Hay un desorden mundial, un desorden en todas partes del mundo. Donde quiera que lo habita el ser humano, hay maldad y se transgreden los mandamientos de Dios. No importa qué país sea, se transgreden los mandamientos de Dios. Algunos países son más propensos a la maldad y al desorden. Hay otros países que quizá sean menos dados al desorden, pero siempre se están transgrediendo los mandamientos de Dios. Así es que la condición del mundo no va mejor, la condición del mundo no va mejorando, la condición del mundo cada día empeora, cada día va de mal en peor. Y encontramos en su palabra, aquí en estas escrituras, cómo la maldad había ido hasta el extremo y cómo el hombre se había descarriado tanto hasta aquí. Estamos leyendo el primer libro, ¿verdad? Génesis, el principio. Tuvieron que pasar muchos años y estas situaciones aquí estaba presente y la maldad era demasiada. Había ido al extremo la maldad de los hombres, y Dios, que todo lo ve, Dios que todo lo observa, su conocimiento estaba al tanto de la situación de esta generación. Y Dios sabía, hermano, que esta generación y estas generaciones se habían corrompido de tal manera que esto causó el desagrado de Dios. Esto causó un malestar en el Creador, en Dios. Y Él, que lleva el récord de todo ser humano, Él lleva la vida de cada individuo. Dios, hermano, llegó el momento que Él estaba arrepentido de haber hecho su creación, porque la palabra de Dios nos dice que a Él le dolió en su corazón la condición de la gente, la condición de lo que Él había creado. Dios no creó a la humanidad para que se perdiera. Dios no creó al ser humano con el fin de que el ser humano hiciera un desastre con su vida. Ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios no fue
crear al hombre y que su vida fuera un desastre y estuviera en una condición corrompida y llena de violencia y llena de maldad, llena de los pecados más terribles y horrendos. Dios no creó al hombre para eso. Dios no creó al ser humano con esa intención. Dios creó al ser humano con buenas intenciones, con buenos deseos, con un proyecto en mente, con un propósito. Pero vemos aquí, en esta parte de la Biblia, cómo el ser humano, hermano, lo que había en su corazón era de continuo solamente estar ideando las cosas malas. Solamente tenía cabida para lo malo. Y lo malo había inundado tanto su corazón y tanto su alma, que no había un lugar para las cosas buenas. Y esto es, ¿verdad?, algo terrible. Porque cuando la maldad inunda el corazón, no hay lugar para lo bueno, no hay lugar para las cosas buenas. Y encontramos aquí que toda carne, nos dice, había corrompido su camino sobre la tierra. Y una cosa, hermano, que debe de estar presente para nosotros es que cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo a la humanidad, Dios no los creó de esa forma. La palabra de Dios nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios los hizo de una forma. Dios los hizo de una manera. Dios puso dones en el hombre. Dios puso virtudes en el hombre. Dios puso cosas buenas en el hombre. Dios puso, hermano, una semilla buena en el hombre. Para que el hombre, hermano, pudiera sembrar esa semilla buena que Dios había puesto en él. Pero, bueno, el hombre no se guardó de las cosas que le corrompieron, sino él dejó que una semilla mala fuera sembrada en su corazón. Y lo encontramos, ¿verdad?, en la caída del hombre, en la transgresión del hombre, en cómo se olvidó de lo que Dios le enseñó, como Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Así es que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios lo hizo con un propósito bueno, dijimos. Pero el hombre se olvidó de ese proyecto, del proyecto que Dios tenía con él. Así es que, bueno, la pregunta es, hermano, en esta mañana, ¿qué clase de semilla tiene usted en su corazón? ¿Cuál es la semilla que está en su corazón? ¿Cuál es la semilla que usted tiene y de la cual usted está sembrando? La palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. Y aquí miramos en la palabra de Dios, hermano, que ellos recogieron lo que ellos habían sembrado. Ellos recogieron lo que ellos habían sembrado. Bueno, ¿qué fue lo que sembraron? Sembraron violencia, sembraron maldad, sembraron corrupción. Y bueno, y por eso Dios, hermano, trajo, hermano, la ira del diluvio sobre ellos, hermano, y solamente 8 personas, Noé y su familia, fueron salvos de la destrucción de esas generaciones. ¿Por qué, hermano? Porque ellos, hermano, habían llegado hasta el colmo y Dios no pudo soportar ya más tanta maldad en el mundo. Dios se desagradó por completo, hermano, de todas esas personas, de toda esa gente. Y bueno, nuestros días, hermano, están peor que ese tiempo. Nuestros días están peor que los tiempos de Noé. Podríamos decir que ellos arruinaron la obra de Dios, hermano. Ellos arruinaron la obra de Dios
Dios nos ha llamado a un proyecto por medio de la salvación. Participemos de él. Amén. Participemos de ese proyecto. Sí, amén. No seamos negligentes, como se hablaba esta mañana, sino participemos de ese proyecto. La salvación es un proyecto que Dios tiene en mente. Amén. Señor, así es. La obra de Dios había sido arruinada. No arruine la obra de Dios siendo negligente en su vida. Hay muchos que arruinan la obra de Dios. Lo que Dios comienza en un principio, Él tiene en mente terminarlo de una forma buena, concluir de una buena manera. Él comienza a tratar con el individuo por medio de la salvación, el arrepentimiento y las cosas que siguen, porque Dios quiere, hermano, terminar ese proyecto con el individuo. La salvación, Él quiere terminar, Él quiere que el individuo al final, hermano, el individuo al final sea salvo. Él quiere que el individuo al final, hermano, pueda disfrutar de la vida eterna. Eso es el proyecto que Dios tiene en mente, es que el hombre y la mujer, hermano, puedan tener una buena vida en nuestro tiempo, puedan tener un buen ejemplo, puedan ser luz para el mundo y al final, hermano, Dios pueda recompensarles con la vida eterna. Amén. Ese es el propósito de Dios. Amén. El proyecto de Dios es bueno. Sí, amén. Pero muchos echan a perder su proyecto. Sí, es verdad. Nadab y Abiú, recordamos, Nadab, Abiú, estos hombres que estaban ministrando el sacerdocio y que prefirieron hacer un lado la fórmula que Dios ya les había encomendado acerca del sacrificio, acerca del incienso, y ellos pusieron algo diferente. Ellos pusieron su propia fórmula, no la fórmula de Dios, lo que Dios ya había dictado, lo que Dios ya había enseñado. Ellos se hicieron a un lado y dijeron: nosotros tenemos nuestra propia fórmula de hacer las cosas. Mucha gente cambia la fórmula de Dios, hermano. Mucha gente se mete en problemas en su salvación, en su relación con Dios, en su comunión con Dios, porque tienen su propia fórmula. Y creen que puede ser más efectiva, hermano, que la fórmula que Dios tiene. Ni un hombre puede superar, hermano, el plan de Dios. Ningún hombre puede mejorar la obra de Dios. Nadie puede mejorar la obra de Dios. Nadie puede siquiera igualarse, hermano, al plan de Dios. Y este fue el problema de Nadab y Abiú. ¿Cuál fue, hermano? Bueno, que ellos dijeron: bueno, nosotros tenemos algo mejor, que puede funcionar mejor y que puede integrarse un mejor aroma dentro del tabernáculo. Pero Dios, hermano, no estuvo de acuerdo con su proyecto de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque eso no fue lo que Dios encargó. Y tenemos que seguir el diseño de Dios, no nuestro propio diseño. Tenemos que ser fieles al diseño, hermano. Mucha gente que no es fiel al diseño. Tenemos que seguir el modelo de Dios, el modelo de Cristo. Muchos alteran el modelo o quieren brincarse el modelo, que piensan que su modelo es mejor y el modelo de Cristo queda a un lado. Bueno, el modelo de Dios, hermano, es el único que nos puede ayudar. Amén. Señor. No pongamos otra fórmula. No podemos igualarlo siquiera, hermano, al modelo de Dios, al diseño que Dios ha encargado en un principio. ¿Saben? El Señor le encargó a Moisés: mira, que te encargo que sigas el modelo. No cambies nada. Sigue el mismo modelo. Hablando del tabernáculo, sigue el mismo modelo que se te ha mostrado en el monte. No trates de alterarlo, no trates de mejorarlo. No creas que si tú cambias algunas cosas, no, tú sigue el modelo. Bueno, lo mismo nos pide el Señor a nosotros, hermano. Porque esta es la condición del mundo. Así, hermano. Porque la gente quiere cambiar el modelo de Dios.
Hasta este punto, hermano, ellos llegaron a un estado corrompido, a un estado, hermano, en el cual la vida de muchos era un vil desastre. Imagínense, hermano, que no tenían un poquito de lugar para el bien, para algo bueno, sino de continuo era, hermano, su corazón dado a la maldad, al adulterio, a robar, a pelear, a mentir, a todas esas cosas malas que corrompen al ser humano. Qué lamentable, hermano, que al principio Dios no los hizo así. Así es. Dios los hizo de una forma, Dios los creó de una manera, pero encontramos, hermano, que, bueno, lo que se siembra, se recoge. Tengamos cuidado. Dios nos ha dado una buena semilla. Sembremos esa semilla, la semilla del bien. ¿Qué clase de semilla tiene usted en usted? Ananías y Zafira creyeron que podían engañar a Dios. Ellos podían engañar quizá a la congregación, pero no a Dios. Inclusive pudieron haber engañado a Pedro, pero a Dios, hermano, no se le engaña. Amén. Y Dios tuvo que usar a Pedro, el apóstol, hermano, que ellos habían caído en algo falso, en algo que no era cristiano, en algo que no era de Dios. Ellos estaban integrando algo a sus vidas que no era saludable. ¿Qué era lo saludable? Bueno, lo saludable, hermano, era ser honesto. Lo saludable era ser, hermano, claro, ser verdadero, practicar la honestidad, practicar, hermano, la vida cristiana, practicar, hermano, todas las cosas que eran enseñadas a través de la salvación. Pero ¿qué quisieron ellos? Bueno, quisieron o ellos pensaron que su fórmula iba a funcionar, que lo que ellos habían planeado ya de antemano y ellos habían hablado les iba a funcionar. Y déjenme decirle que, hermano, Dios tuvo que parar esto en ese momento, porque ellos podrían haber seguido cometiendo las mismas cosas. Ellos pudieron haber continuado, hermano, estando en la congregación, pero seguir con su misma fórmula, con sus mismas ideas de hacer las cosas, no de una forma recta, sino, hermano, de otra forma, cortando esquinas. Y Dios no nos ha llamado a cortar esquinas, hermano. Dios nos ha llamado, hermano, a andar rectamente. Amén. Aunque por eso, bueno, hay algunas pérdidas, pero es mejor andar recto con Dios. Amén. Amén. Es mejor andar derecho con Dios, hermano, que andar chueco. Es mejor vivir rectamente con Dios. Ahora, vivir rectamente para con Dios, hermano, no es ningún imposible. Amén. No es imposible vivir rectamente para con Dios. Abra la ventana, hermano, para que les entre ahí. ¿Está bien? Andar rectamente con Dios no es algo imposible, hermano. Oyente, no es algo imposible. Andar rectamente con Dios no es algo imposible. Dios hizo al hombre recto. Dios no hizo con defecto al hombre, hermano. Hay carros que vuelven a su agencia porque fueron fabricados con defecto. Algunos vehículos que conozco fueron fabricados con un defecto en su transmisión, otros con un defecto en su calentamiento, otros con un defecto dentro del motor internamente. Y tienen que volver, muchos de esos vehículos que salieron al mercado tienen que volver a su agencia porque fueron creados con un defecto.
Dios no hizo al hombre con defecto, hermano. Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre de una forma completa. Dios hizo al hombre, hermano, con virtudes que eran para usarse, eran para practicarse. Dios hizo al hombre con dones, con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento, con discernimiento. Dios le dio tal capacidad al hombre para que pudiera usarlo para su propio beneficio, para que tuviera una vida saludable en cuanto a su alma, en cuanto a su ambiente. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, con la intención buena de que el hombre, hermano, creara una buena atmósfera a su alrededor, con su familia, con sus semejantes. Dios hizo al hombre al comienzo así. Así es que Dios hizo sin defecto al hombre, hermano. Pero Dios le dio una voluntad. Dios le dio el poder de escoger. La voluntad es el poder de escoger. En toda su creación que Dios hizo, el ser humano fue al único que puso una voluntad. El sol, hermano, obedece a Dios. Y ahí está hasta que Dios quiera que el sol esté. Dios hizo las estrellas, hermano, para que estuvieran ahí hasta que Dios quisiera. Ellas no tienen voluntad. Los mares no tienen voluntad. Los árboles no tienen voluntad. La naturaleza no tiene voluntad. Al único, hermano, que hizo con una voluntad fue al ser humano. La voluntad es, hermano, el poder de escoger, el poder de elegir. Así es que en su proyecto Dios hace al hombre, hermano, con la libertad de elegir y de escoger. Pero Dios no esperaba, hermano, que el hombre escogiera cosas malas. Dios esperaba que el hombre, hermano, escogiera cosas buenas. Y bueno, encima de que Dios puso y esperaba que él escogiera cosas buenas, Dios le enseñó al hombre, hermano, y no lo dejó solo, sino le enseñó lo que era lo malo. Amén. Así es que Dios enseñó al hombre, Dios capacitó al hombre, Dios, hermano, trató con el hombre. Dios lo hizo sin defecto. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Miramos una tierra corrompida. Miramos, hermano, que toda carne había corrompido su camino. Y que estas cosas, hermano, habían, hermano, traído el desagrado de Dios. Y Dios, hermano, llegó a un límite. Y dijo, es necesario terminar con toda esta generación. Y Dios lo hizo, hermano. Dios lo hizo. Y Dios lo va a hacer un día con nuestras generaciones, con nuestra generación. Dios lo va a hacer, hermano. De una forma diferente. Todo esto va a terminar un día. La gente sigue arruinando la obra de Dios día con día. La gente sigue causando el desagrado de Dios. Miremos en Lucas 17. Lucas 17, verso 26. Amén. En los días de Noé, amén. Gloria a Dios. Amén. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Para que llegáramos de Malaquías al Nuevo Testamento,
entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, en medio de los dos testamentos, tuvieron que pasar 400 largos años. Un periodo en el cual sucedieron muchas cosas. 400 años no es cualquier cosa, hermano. 400 años, generaciones van, generaciones vienen, y tuvieron que suceder muchas cosas en esos 400 años. Ahora se le llama los 400 años de silencio, en el cual Dios, hermano, no habla al pueblo de Israel. Porque recordemos, hermano, el pueblo de Israel era, ¿verdad? Vamos a decir, el pueblo escogido, y por medio de él vino, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en ese tiempo, ¿verdad?, de Malaquías hasta que se escribe el Nuevo Testamento, ¿verdad?, Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, que así está en ese orden, hermano, tuvieron que pasar largos 400 años de silencio. Bueno, ¿por qué, hermano? Porque había un desastre nacional. Un desastre nacional en cuanto a servir a Dios, en cuanto, hermano, a obedecer sus mandamientos. Y eso originó, hermano, que en ese tiempo es cuando vienen los movimientos, viene el movimiento de los fariseos, viene el movimiento de los saduceos, y vienen otros movimientos, hermano, que se manifestaron por ese silencio. Ahora, en ese tiempo, hermanos, se escriben los libros apócrifos, que no fueron incluidos en la Biblia porque no se consideran inspirados, y que fueron separados de la Biblia. Y bueno, Jerónimo, ¿verdad?, que fue uno de los que escribió, un hebreo que escribió la Septuaginta, ¿verdad?, que los puso de esa manera, se le llama Septuaginta. Hermano, los consideró, él mismo los consideró, y otros consideraron, hermano, que no eran inspirados, que tenían muchas verdades y que tenían cosas para animar a la iglesia, y la iglesia, hermano, los leyó al principio, pero consideraron, hermano, que no era necesario ponerlos dentro del canon bíblico que yo y usted leemos. Así es que de alguna forma, en medio de ese silencio, hermano, de alguna forma la iglesia o el pueblo de Israel de alguna forma se sustentó, en otras palabras. Pero la nación de Israel, hermano, hasta este punto era un desastre. ¿Por qué? Porque Él lo dice en su palabra, que Dios ya estaba cansado de holocaustos, sacrificios que no le agradaban, y todo se había corrompido, hermano. Ya el servicio de Dios era, hermano, cualquier cosa. Era más interesante su negocio, su prosperidad, que Dios. Vamos a llevarle un animal, hermano, pero ese animal estaba tuerto, tenía un defecto en su cuerpo, y lo ofrecían a Dios. Dios estaba cansado hasta este punto de todo eso, hermano, porque toda carne había corrompido su camino. Y la palabra de Dios nos dice, hermano, que nuestros días, la condición de nuestros días sería semejante a los días de Noé. Es más, la humanidad ha rebasado, hermano, el tiempo de ese entonces. Amén. Nuestra generación o nuestras generaciones han rebasado, hermano, lo que se hacía en ese entonces, porque hay tantas perversiones, hay tanta maldad, hermano, en nuestros días, que la condición del mundo va de mal en peor. Amén. Amén, amén. ¿Qué miramos en nuestros días? Bueno, hermano, la vida del alma. Hay, hermano,
un desinterés por lo espiritual, por las cosas del alma. Es terrible. Hay indiferencia espiritual en nuestros días. La gente ha sido afectada por lo temporal. No hay nada de malo comer, no hay nada de malo, hermano, beber y beber cosas buenas. No estoy hablando de licor ni de cerveza. Estoy hablando, ¿verdad?, de todo lo que tomamos nosotros para refrescar nuestro cuerpo. No hay nada de malo en eso, ¿no? No hay nada de malo en casarse y darse en casamiento. No hay nada de malo en vender y comprar, en plantar y edificar. No hay nada de malo en eso, ¿no? Pero nuestro tiempo, el capitalismo y la prosperidad y el materialismo han influido mucho en el ser humano. A que ponga, hermano, más atención a las cosas temporales que a las cosas del alma. Amén. Muchas veces es más importante para el ser humano, hermano, lo material, lo temporal, que pasan a afectar su vida. Y no estoy hablando de ser negligente en nuestro trabajo, no estoy hablando de ser negligente, hermano, de tener un empleo. Todos tenemos que sustentar nuestros hogares, hermano. ¿Amén? Pero debemos de ser cuidadosos que lo temporal, hermano, ponga indiferencia en nosotros como cristianos y creyentes, hermano, en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a las cosas del reino, en cuanto a las cosas del alma. Muchos han sido afectados por las cosas temporales de la vida. Muchos ponen grandes sacrificios. Hermano, hay gente que no tiene, que gasta más de lo que tiene y que hace fiestas más de lo que puede ganar, y se meten en deudas y se meten en dolores de cabeza, hermano, y hacen que sus mentes y sus almas sean perturbadas, hermano, por pagos y pagos y pagos en los cuales, hermano, no era necesario que se metieran, y sus vidas, hermano, son afectadas, y debemos, hermano, de ser cuidadosos con esas cosas. Amén. Amén. A ver cuando le saco un amén a algunos de ustedes. Amén. Sí, amén. Dios perdonado y Dios poderoso. Venga lo que venga, Dios está mirando. Amén. Nuestro tiempo ha sido afectado. Nuestro tiempo ha sido afectado. Dios va a traer destrucción sobre este mundo. Porque, voy a poner un ejemplo, si Dios no lo hiciera, la generación de Noé tendría derecho a reclamarle a Dios, hermano. En ese sentido, estoy poniendo un ejemplo. Nuestra generación o nuestro tiempo están peores que los días de Noé. Hay gente que es inventora de males, ¿sabe? Veía un periódico el día de ayer donde un hombre, hermano, terrible, no acabé de leer toda la nota, llegué a un lugar y no leí toda la nota, pero un hombre en Estados Unidos que abusaba y asesinaba a menores de edad, puros niños. Digo, qué terrible, qué cosa tan más perversa y trágica, qué cosa tan más despiadada y desnaturalizada, hermano, cómo el hombre se corrompe de una forma tan terrible.
Y como esos casos, podría yo decirle, casos innumerables de tanta maldad que existe en el mundo, hermano, de hombres cortándole la piel a un ser humano y viendo sus gritos de dolor y riéndose y burlándose. Y déjenme decirle, yo no miro esas cosas, hermano. Hay personas que a veces me han dicho de cosas que la gente hace torturando a otra gente. Y yo no tengo, hermano, el valor de mirar esas cosas. Cortando en pedazos a un ser humano. Esos son nuestros días, hermano. Esos son nuestros días. Esos son los días que vivimos. El ser humano se ha corrompido tanto que muchas veces se convierte inmune al dolor ajeno. Inmune al dolor ajeno. Inmune al dolor de otros. Es terrible a donde ha llegado el ser humano. Es terrible. La trata de blancas, la prostitución, la trata de blancas es la prostitución, hermano, que roban mujeres o engañan mujeres y las llevan a lugares tugurios, hermano, para venderlas, para vender sus cuerpos. Es una práctica terrible que ha superado, ha rebasado los números de antes, hermano. Es terrible. Así es. El ser humano se ha corrompido. Amén. Todo esto no debe de desanimar nuestro corazón, hermano. Amén. Todo esto debe de poner una carga especial en nuestra vida. Todo esto, hermano, no debe de disminuir en nosotros el peso y nuestra consagración y nuestro amor por Dios. Y fíjense bien, ¿por qué le digo esto? Bueno, en Mateo 24, 10, voy a leer ahí, verso 11, dice aquí: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dada la maldad que hay en el mundo, no debe a nosotros afectarnos, hermano. Amén. Yes. No debe afectarnos a nosotros. No nos ayude a mantenernos. Gloria al Señor. Hay vecinos, hay en una comunidad que usted viva a un lugar donde la gente es muy dada al relajo y la indiferencia, no le importa si usted tiene que descansar y están con su, ¿verdad?, música toda la noche hasta la madrugada y quizá ya hasta que usted se levante. Hay, ¿verdad?, esa indiferencia al prójimo si tiene que descansar, o todo ese tipo de cosas. Hermano, hay tanta violencia en el mundo, hermano, la gente vive molesto uno con otro y viven maldiciéndose unos a los otros, y vemos, hermano, nuestro mundo cómo se corrompe y se corrompe cada vez más. Hoy estamos teniendo, hermano, un año crucial en nuestro país acerca de quién será el próximo presidente. Bueno, oramos que sea el más honesto, oremos que sea el menos corrupto, oremos que hermano, Dios ponga al que sea más íntegro, al que sea más recto. Es bueno orar por esas cosas. Y esto no es una plataforma política, para que no me entienda eso, pero es bueno hacer una buena elección y orar por nuestro gobierno, porque queremos un país en paz y queremos un país seguro y queremos muchas cosas que se hagan de una forma correcta. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que siguen muchos de estos hombres? ¿Qué es lo que siguen realmente? ¿Aman nuestras comunidades? ¿Aman el bien de nuestra comunidad? ¿Aman el hacer cosas buenas dentro de las comunidades?
No, muchas veces lo que aman es el dinero. Lo que aman es el interés. Lo que aman es, bueno, que si yo me voy, al menos queda mi familia y puedo meter a fulano, sutano y mangano dentro de mi movimiento y podemos ganar mucho dinero. Eso es corrupción. Y eso es lo que vemos en nuestros días. La maldad ha aumentado. Pero la Biblia nos dice aquí, y debemos de estar alerta, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. El mundo no tiene amor, hermano. ¿Amén? ¿A quién le está hablando aquí el Señor? A su pueblo. A su pueblo. A su iglesia. No debemos de disminuir en cuanto a nuestro amor. Debemos de ver que nuestro amor esté ahí y se mantenga saludable por todos, por cada uno, por las almas, primeramente por Dios, primeramente por Él y por nuestro prójimo. La maldad ha rebasado el bien y lo encontramos dentro de las Escrituras. Vayamos a 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. ¿Qué nos dice la Escritura ahí? Dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Usted no necesita TV Guide para esto. Aquí está. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué está construyendo nuestra generación? Noé construyó un arca en la cual su familia se salvase, nos dice la palabra de Dios. ¿Qué está construyendo esta generación? ¿En qué estamos contribuyendo nosotros, hermano? Amén, estamos aquí todavía, ¿verdad? ¿En qué estamos contribuyendo nosotros a ayudar a nuestra generación? Miramos en la palabra de Dios la condición y el carácter de los hombres en nuestros días. Y la Biblia nos habla, hermano, que algunos serían amadores de los deleites más que de Dios. Y algunos dice que tendrían apariencia de piedad. Y eso es muy peligroso, hermano. Dios no quiere, hermano, que el hombre sea de esa forma. Cuando Dios nos salva, Dios, hermano, quiere, hermano, hacer las cosas bien con el individuo. Así como lo hizo en un comienzo, Dios quiere hacer de nuevo las cosas bien en el individuo. Cuando vemos, hermano, que en el tiempo de Noé, Dios preserva a la humanidad. Dios preservó a la humanidad en Noé. Ahora, en Cristo, Dios está preservándonos. En Cristo Dios nos está preservando para la salvación. Noé fue salvo, hermano, porque siguió el modelo, siguió el diseño. Bueno, si seguimos el diseño, si seguimos el modelo, hermano, vamos nosotros a ser salvos. Así es que, bueno, en Cristo el individuo, hermano, es preservado para la eternidad.
Vivimos, hermanos, días terribles. Oí un comentario. La ONU, Naciones Unidas, está diciendo lo siguiente, que debido a la libertad de género y todo esto, ¿verdad?, que deambula por ahí, debemos de sacrificar nuestras creencias, hermano. ¿Sabe qué es eso que están diciendo? Es un mensaje terrible, hermano, para la humanidad. Es un mensaje terrible que debe de despertar nuestras conciencias, que estamos viviendo días, hermano, terribles. Días terribles. Que tenemos que aceptar la libertad de género. Y hablar de ello, se dice que las iglesias van a sufrir restricciones, van a ser restringidas en cuanto a su fe. Se les va a limitar, en otras palabras, si, hermano, no se da una aceptación a todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Así es que, hermano, Sodoma y Gomorra se quedaron cortos. Vivimos o estamos en una Sodoma y Gomorra global. Y donde poco a poco esto se viene como una gran bola de nieve que al principio quizá no tenga, hermano, una magnitud, ¿verdad? Pero con tanto, ¿verdad?, que viene dando vueltas, finalmente, hermano, lo que trae es una alud. Y trae un derrumbe. Porque se hace tan enorme y se hace tan grande que trae muchas veces una catástrofe. Una pequeña cosa que comenzó insignificante, cobró una gran magnitud. Y así es la maldad, hermano. La maldad de nuestros días ha crecido tanto. Se ha desarrollado tanto. ¿Y qué es lo que nosotros, en qué contribuimos nosotros? Amén, así es. Como una iglesia que se ha quedado dormida o como una iglesia que está despierta. Como una iglesia que está dando testimonio o como una iglesia que ha dejado de ser luz. Fuera del plan de Dios, nada funciona, hermano. El raciocinio de los hombres, hermano, ha sido superado por lo irracional del hombre. Y es una cosa terrible. Es una cosa terrible. Los hombres se corrompen como animales irracionales, nos dice la palabra de Dios. Y esto debe de causar en nosotros, hermano, un gran temor. Solo lo que es dirigido por Dios, hermano, soporta. Solo lo que es dirigido por Dios. Amén. 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 Y el hombre tiene que seguir su modelo. Amén. Vamos a ponernos de pie nosotros. La necedad ha superado la razón, hermano. Eso es lo que sé. La necedad ha superado la razón.